Si alguna vez te has sentido perdido, seguramente te hayas preguntado cuál es tu propósito. Quizás no te sientas interesado por ninguna carrera o la que hayas escogido no te motive especialmente o no sepas en qué trabajar. Mi nombre es Álvaro y a lo largo de mi vida he pasado por momentos en los que me he sentido muy perdido. Durante estos momentos he aprendido un montón de herramientas y he pasado por varias experiencias que me han ayudado a entender mucho mejor el concepto de propósito. Llevo tiempo posponiendo hablar sobre este tema porque no quiero sonar resabiado hablando sobre algo que sé que es tan amplio y tan complejo. Aún así me decido hacerlo desde una perspectiva de estudiante, como una forma de compartir mi proceso hasta el punto en el que estoy hoy. Porque yo sigo en este camino de descubrimiento y creo que voy a seguir toda la vida. Hago este vídeo solo con la intención de compartir mi experiencia para que os sirva a no cometer los mismos errores y os ayude a los que os hacéis las mismas preguntas que yo. Creo que la palabra propósito ha sido muy idealizada, hasta tal punto que ha perdido su significado. Desde mi punto de vista, todo el mundo tiene el mismo propósito: experimentar la vida. Si estabas ya estresado pensando, es que se me pasa el tiempo sin conocer mi propósito, bueno, pues puedes estar tranquilo porque ya lo estás cumpliendo. Sin embargo, las experiencias las podemos vivir de dos maneras diferentes. Sin conciencia, simplemente experimentándolas, pasando por ellas, o con conciencia. Y esto nos permite darles un propósito que tenga significado para nosotros. Las personas sentimos significado a través de comportamientos tremendamente diferentes. Por eso es tan difícil darle una definición genérica y aplicable a todo el mundo. Pero de todas las que yo he escuchado, hay una que creo que puede serte especialmente útil y además es muy sencilla. Yo se la escuché a Tony Robbins, que es un coach que a mí me gusta mucho. Él dice que los seres humanos le damos significado a la vida a través de satisfacer dos necesidades. La primera es crecer y desarrollarnos interiormente. Y la segunda es contribuir ayudando a los demás con la sabiduría que hemos obtenido en ese proceso de crecimiento. Si estás vivo, vas a experimentar conflicto. Da igual quién seas, da igual en la circunstancia en la que estés. El conflicto y la incomodidad son una parte importante de la vida, fundamentalmente por dos motivos. Número uno, nos dan información sobre lo que queremos y sobre lo que no queremos. Y número dos, nos permiten crecer interiormente. Encontrar nuestro propósito no significa que vayamos a dejar de enfrentarnos a retos o de sentir incomodidad. Todo lo contrario, de hecho. Los retos nos ayudan a profundizar cada vez más en nuestro propósito. Una buena pregunta que puedes hacerte cuando estés en una de esas experiencias difíciles es: ¿cómo es que esto me hace crecer? Aprender de los errores y expandirse en base a ellos nos llena de una sabiduría muy valiosa, sobre todo cuando otros necesitan de esas soluciones que a nosotros nos ayudaron en su momento. ¿Te has parado a pensar que somos la única especie en la que la infancia dura varios años hasta que un niño es completamente autónomo? Confiamos en el apoyo de los demás para sobrevivir y para evolucionar. Ayudar a los demás es algo que forma parte de la vida. Es por eso que cuando lo hacemos nos llenamos de una satisfacción especial, una satisfacción que nos llena por dentro. Todas las personas somos diferentes y hemos vivido experiencias distintas. Gracias a eso podemos ofrecer distintos tipos de ayuda y por lo tanto satisfacer un rango de necesidades mucho más amplio. Lo más valioso que podemos dar a los demás es el conocimiento que hemos obtenido a través de nuestros propios aprendizajes vitales. Una maestra espiritual que me gusta mucho, que se llama Teal Swan, dice: tu propósito no es algo que haces, es algo que das. Lo que esto significa es que si tienes la oportunidad de ayudar a otras personas con tus experiencias personales, vas a sentir que al dar no te sientes más vacío, sino más lleno. Cuando hablo de contribuir, no me refiero a entregar cosas materiales, aunque también podría ser el caso. Me estoy refiriendo a satisfacer necesidades emocionales. Y una forma que tenemos de hacer esto es a través de nuestros dones y de nuestros intereses. Si piensas que no tienes nada para dar a los demás, como dice Simon Sinek, que es un autor que también me gusta mucho, me gustaría que pensaras si has tenido una infancia. Si la respuesta es que sí, significa que sí que tienes algo para contribuir a los demás. Los dones forman parte de quienes somos. Son aquellas cosas que podemos
hacer de una manera fácil y espontánea, que no podemos evitar hacer. Y se pueden identificar muy fácil porque siempre disfrutamos de la experiencia de hacerlos y de ofrecerlos. Una forma muy sencilla de descubrir tus dones, que yo aprendí de mi mentora Eva, es preguntándose, ¿qué cosas siempre se me han dado bien? Y solo porque siempre se me han dado bien, he normalizado que se me dan bien. Si no se te ocurre ninguna pregunta, o sea, ninguna respuesta, también puedes pensar en las cosas por las que la gente te da las gracias. Y esto te va a dar algunas pistas. Cuando contestes, piensa en lo que hay detrás de tus respuestas. Por ejemplo, si sueles sacar muy buenas notas en los exámenes, no significa que tu don sea hacer exámenes. Pero puede ser que uno de tus dones sea la síntesis de conceptos complejos o la memorización. Si se te da bien que las personas te cuenten tus historias personales y es algo que te sale innato, quizás uno de tus dones sea hacer que los demás se sientan cómodos alrededor de ti. O si se te da muy bien organizar planes y todos tus amigos confían para que organices las actividades del fin de semana, quizás uno de tus dones sea la estructura y la gestión. O si tienes una gran facilidad para pintar, igual uno de tus dones es la sensibilidad. O imagínate que todos tus amigos confían en ti para que cuentes las historias y las anécdotas más divertidas. Pues quizás uno de tus dones sea el contar historias o el entretener con humor. Pillas un poco la idea, ¿no? Te vas a encontrar con que seguramente tengas más de uno. Una misma necesidad emocional se puede satisfacer de maneras muy diferentes. La manera en la que ofrezcas tus dones se va a concretar a través de tus intereses. Por ejemplo, si uno de tus dones es la organización, como hemos puesto antes en el ejemplo, y uno de tus intereses es la cocina, es probable que disfrutes de ser un buen chef. Si uno de tus dones es la escucha activa y te interesa mucho la psicología, puede ser que disfrutes de ser un buen terapeuta. La profesión en sí no es tan importante, pero sí que lo es la combinación del don que ofreces con aquello que te apasiona. Para conocer un poquito mejor tus intereses, hazte estas preguntas. ¿Qué cosas me hacen sentir mucha curiosidad? No des nada por hecho. Quizás pienses que todo el mundo se puede interesar por el funcionamiento del motor de un coche. No es así. Créeme, todos tenemos intereses sorprendentemente concretos que nos definen sorprendentemente bien. Cuando era pequeño, ¿qué era lo que más me gustaba hacer? Cuando somos pequeños no tenemos tanto condicionamiento social y hacemos únicamente las cosas que nos atraen más a hacer. Esto te puede dar muchas pistas. Si no tuviera la intención de obtener ningún resultado, ¿qué me gustaría hacer solamente por el placer de hacerlo? Puedes ver tus dones y tus intereses como el contenido y el formato que escoges como el recipiente para entregar ese contenido. Para poder ayudar a los demás con lo que sabes, tienes que poder darle forma a lo que ofreces. En este caso, lo que te recomiendo es que pruebes. El formato no es tan importante, probablemente vaya a cambiar a lo largo de tu vida. Dar con el adecuado para ti es una cuestión de prueba y error. De todas formas, te doy algunos ejemplos. Un buen ejemplo puede ser hacer sesiones 1 a 1, o escribir un libro, editar vídeos, diseñar experiencias en grupo, hacer exposiciones. El formato es lo más concreto de tu propósito, por eso lo dejo para lo último, pero es igualmente necesario, porque al final es lo que va a permitir también que recibas dinero con ello. La realidad es que no basta con que algo solo te interese y te guste. También te tiene que importar. Necesitamos motivos que nos impulsen a tomar acción. Y una de las mayores motivaciones que tenemos es la de poder contribuir a solucionar un problema que tiene significado para nosotros. En casi todos los casos, los problemas con los que empatizamos son aquellos que nosotros mismos tuvimos que resolver en algún momento de nuestra vida. Y probablemente los que más nos influencian son los que nos ocurrieron durante nuestra infancia. Por ejemplo, si cuando eras pequeño no te sentiste escuchado por tus padres, es probable que disfrutes mucho de dar espacio a los demás para que puedan expresarse. O si de pequeño sufriste algún tipo de agresión verbal o incluso física, es probable que disfrutes de hacer que los demás se sientan seguros y de proveer tú ese espacio. Para conocer lo que te importa, no hace falta irse al pasado y hurgar en heridas de la infancia. Se puede hacer de esta manera, pero no es la única. A mí me gusta hacerlo a través de hacerse algunas preguntas, que en principio es mucho más fácil.
¿Qué situaciones o comportamientos te enfadan muchísimo? Esta es una pregunta que desvela los valores que son más importantes para ti. Piensa en esa situación y luego pregúntate, ¿qué valores se están saltando en esta situación? El enfado bien canalizado es uno de los motores más grandes para movernos a la acción. ¿Qué problema te gustaría poder resolver en el mundo? No te limites demasiado pensando en cómo lo harías o en si serías capaz. Imagina lo que responderías si el genio de la lámpara te concediera cualquier deseo. ¿A qué tipo de personas te gustaría ser capaz de ayudar? Piensa en esa persona. Imagina cómo es, a qué dificultades se enfrenta, qué pensamientos tiene sobre sí mismo y cuáles son sus problemas. ¿Qué harías para ayudarla a resolverlos? Conclusión. El propósito es algo que nace de quien tú eres, y para conocerlo mejor necesitas comprenderte a ti primero. La reflexión tiene mucho valor, pero el mayor aprendizaje se da cuando la combinamos con la acción. Escoge un par de preguntas de este vídeo y utilízalas para moverte hacia adelante y conocerte de nuevas formas. Recuerda, tú eres tu mejor maestro. Hazte preguntas, escucha lo que te tienes que decir y ponlo en práctica. Que tengas un buen día.